Proseguimos con una propuesta que nos invita a volver la mirada al siglo XIX para rescatar aquellas voces femeninas que hallaron en la palabra escrita un espacio de expresión, sensibilidad y reflexión sobre la sociedad de su época. La literatura latinoamericana también fue forjada por mujeres que, desafiando las limitaciones y prejuicios de su época, se atrevieron a escribir, a intervenir en el debate intelectual y a dejar una huella que hoy merece ser reconocida y estudiada. Damos paso al taller Literatura Iberoamericana 1, escritoras latinoamericanas del siglo XIX. Para abordar este tema nos honra contar con la presencia de la profesora Silvia Costa, docente e investigadora de la Cátedra de Literatura Iberoamericana 1 en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNED. Su exposición nos permitirá conocer y valorar a aquellas autoras que desafiaron las normas de su época para expresar a través de la literatura sus ideas, vivencias y anhelos de transformación. Moderan este espacio la magíster Delia Jara y la licenciada Susana García. La profesora Delia Graciela Jara es magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria y en literatura hispanoamericana. Se desempeña actualmente como docente, investigadora y promotora cultural. Ha desarrollado una destacada trayectoria en la enseñanza de la literatura, la comunicación y las artes en diversas instituciones de educación superior del país. La profesora Susana García es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Didáctica Superior Universitaria por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Didáctica General del tercer curso de la carrera de Letras. Recibimos con un cálido y respetuoso aplauso a la profesora Silvia Costa, quien dará inicio al taller. Adelante. Bueno, mientras se va conectando la computadora, quiero agradecer la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Soy la profesora Silvia Costa, auxiliar de la Cátedra de Literatura Iberoamericana 1. Bueno, es una propuesta que lo pensamos junto a la profesora Lucía Muñoz, quien estuvo el día lunes. Y bueno, a mí me toca dar el taller, digamos, prácticas y invitarlos a conocer a escritoras del siglo XIX. Bueno, en primer lugar voy a preguntar cuántos profesores, no voy a mirar al lado de la UNE, están presentes en este lugar. Bien, bien. Alumnos, alumnas, estudiantes. Bien, bueno. Yo voy a comenzar con un PowerPoint donde vamos a conocer, voy a dictar, digamos, vamos a conocer a esta escritora y luego vamos a hacer una actividad, ¿sí?, donde también les voy a invitar a las profesoras que se integren. Esa actividad va a ser entre 2 y no más de 3 personas, ¿sí? También la van a realizar los profesores de la UNE presentes. Los quiero escuchar y conocer. Así que bueno, no, como en principio dijimos que vamos a hablar de las escritoras feministas del siglo XIX y específicamente vamos a hablar de 3 escritoras peruanas, donde me voy a dar un ratito para buscar unas fotos.
Bueno, mi idea era no sentarme, pero me sentaré después, al momento de hacer la actividad. Bueno, como le dije anteriormente, vamos a hablar de 3 escritoras feministas peruanas que irrumpieron, ¿sí? Son las precursoras de lo que es la escritura peruana. Voy a comenzar, ¿sí?, con un fragmento de Clorinda Mato de Turner de su libro Viaje de Recreo. Detesto el agua tibia y los temperamentos indecisos. Por eso amo y odio con llaneza y ardor. Lo que emprendo llega a la cima. Esta gira europea misma que estoy realizando sola, cumplidos ya los 50 años de existencia, es manifestación comprobatoria del carácter cimentado de la sentencia shakespeariana, ser o no ser. Sí, no nací en Londres, nací en Cusco, y me siento llena de orgullo legítimo. ¿Por qué no confesarlo? El disimulo de nuestra espontaneidad es hipocresía. Yo la detesto del mismo modo que el agua tibia. De este modo, quiero dar inicio a este taller, donde los invito a reflexionar con este fragmento de esta maravillosa escritora Clorinda Mato de Turner. A nivel general, porque siempre cuando vamos a hablar de escritoras, de obras, lo primero que debemos hacer es contextualizarnos, ¿no? Y vamos a hablar de la cuestión social e histórica del siglo XIX, de América Latina y específicamente del Perú. América Latina estuvo signada en el siglo XIX por lo que fue el dominio colonial, ¿sí? El fin de las guerras independentistas, que llevaban la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con la necesidad de forjar, ¿sí?, sus nuevos estados latinoamericanos, sus propias instituciones y también sus propias normas o su estado, ¿sí?, jurídico en sí. Cuando hablamos del aspecto político, entre 1824 al 1850, ¿sí?, tenemos la inestabilidad del territorio, donde se da la progresiva formación y el andamiaje político, y sobre todo existía lo que era el liderazgo del caudillismo, ¿sí? Ellos eran lo que establecían las leyes. En cuanto a los aspectos sociales, existía una ley de matrimonio, también estaban sesgados por el analfabetismo. Esto no se distinguía, no distinguía sexo, no distinguía clase social, y también existían instituciones educativas deficitarias por diversas razones. También había un acceso social restringido o nulo, ¿sí? El papel de la mujer estaba asignada o relacionada solamente a lo que era el hogar, maternar, ser la formadora del futuro y responsable de formar el varón. También tenemos que reconocer que la economía
estaba la economía del Perú. Siempre piensen que estamos hablando y contextualizaremos del Perú. Esta economía estaba pendiente, signada a la deuda externa. El Perú también contaba con una deuda muy importante a la Argentina, una deuda con Chile. Era un país que sí estaba constantemente endeudado, contaba con un déficit económico, y del otro lado también existían movimientos que trataban de reconstruir ese Perú, un movimiento lento, sí, desigual, y con esto generaron nuevos esquemas tributarios. En el periodo de 1855 al 1884, en lo político y en lo social, hubo sí un aparato económico donde hubo unos movimientos tanto económico, social, político. Existió la libertad de los esclavos, ¿sí? Un aparato educativo más desarrollado. O sea, el país comenzaba a tener crecimiento económico, social, político, modernización, ampliación, y su periodo de 1855 a 1884 en lo económico fue el resurgimiento de su mercado interno, ¿sí? Todo ese aparato tributario. Introdujeron nuevos lujos, les llamaban ellos, nuevos espacios laborales, nuevos ocios y, por supuesto, la tarea y la recreación a la sociedad de élite. ¿Por qué hice este repaso rápido y breve por estos estados, digamos, y por este contexto histórico del Perú? Porque al hablar de determinadas o caracterizadas como las tres primeras escritoras ensayísticas periodísticas, ¿sí? Ese era el título que se le determinaba porque ellas ensayísticas periodísticas, porque al momento de escribir lo que hacían era escribir lo que pasaba actualmente en el Perú, ¿sí? Escribían sobre la política, sobre la economía, y a la vez en ese momento no lo tomaban como un ensayo periodístico, sino lo denominaban artículo. ¿Por qué lo determinaban que ellas escribieron un artículo? Porque los ensayos solamente eran escritos por varones. Entonces, al ser ellas quienes escribían, ya tenemos, ¿sí?, la primera determinación de que la mujer podía solamente escribir ciertas cosas y no otro tipo de texto. Entonces, vamos a partir de la teoría de Arenas, donde ella en su teoría dice que estas escritoras pueden ser reconocidas primero por dos motivos: por las tertulias, ¿sí?, por las tertulias literarias que se realizaban en casas individuales a puertas cerradas, entre mujeres, por una mujer determinada, y por la prensa limeña. Esos dos motivos teóricos eran lo que permitía, ¿sí?, que estas mujeres puedan escribir o puedan surgir como escritoras.
acá tenemos el contexto histórico, donde tenemos el espacio, la prensa y los temas. Fíjense que el espacio dice el surgimiento de las tertulias y veladas literarias. La primera mujer encargada de realizar estas tertulias es una mujer argentina, se llama Manuela Gorriti, Juana Manuela Gorriti Eugenia, hija de clérigos, sobrina de clérigos, hija de militares. Ahí tenemos dos características importantes, ¿sí? Ella era la encargada de generar estas tertulias en el Perú. ¿Podemos ver, por favor? La prensa. Fundación de periódicos y revistas dirigidos por y para mujeres. Fíjense que la aparición de la mujer en los periódicos, en la revista, recién va a surgir en la década del 70, la década del 80, donde en la década del 70 se dan los primeros escritos en revistas, ¿sí? O sea, publicaciones donde los temas iban a ser la educación femenina, los derechos indigenistas, la crítica social y el patriotismo, ¿sí? O sea, eran todos temas que atravesaban y que nos atraviesan actualmente a las mujeres, ¿sí? Pero solamente en espacios determinados para mujeres y no en cualquier ámbito. Sí, cuando llegan al periodismo, cuando pueden hacer sus primeras publicaciones. Gracias. Bueno, aquí esa es Juana Manuela Gorriti, quien nació en 1812 en Jujuy, ¿sí? En una provincia argentina, y muere en 1892 en Buenos Aires. Bueno, este rol, escritora argentina, ella es la clave, como le dije anteriormente, para las escritoras peruanas. Su obra se destacó en el romanticismo, con los relatos fantásticos, históricos y de viaje. Juana Manuela era una escritora de novelas, ¿sí? Pero que en sus novelas nuevamente aparecía la temática de lo social, la educación, la lucha, pero no era una educación no se hablaba de una educación para todos, sino era una educación dirigida exclusivamente a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres del siglo XIX estaban, como le dije anteriormente, designadas al hogar, ¿sí? Entonces, este grupo de mujeres lo que buscaba era que la mujer pueda aportar su voz, que pueda ser reconocida, que pueda acceder a la educación. Entonces, ellas trabajaban para poder lograr esa independencia, entre comillas, en el momento. Acá tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera. Ella, nació en 1841 a 1909. Su estilo, ella era pionera del realismo y del naturalismo literario en Perú. Sus obras fueron autora de novelas fundamentales como La Blanca y el Sol, El Conspirador, y su enfoque criticó duramente la hipocresía social y defendió con firmeza el voto femenino. Esta autora, junto con otras escritoras del Perú, estaban divididas en dos etapas, ¿sí? Ella es una de las primeras, y estas imágenes que están ahí, yo quiero que ustedes vayan analizando su vestimenta, su peinado, y no se alcanza a ver, pero en cada una de las imágenes, por eso puedo ampliar, ellas tienen ya una descripción. Fíjense que en esta, acá dice Mercedes Cabello Carbonera y su tiempo, escritora
corriente. Ahí en eso ya podemos hacer una lectura y como un llamado de atención de notar, de ver, digamos, que ella no fue cualquier escritora y que para su tiempo ella ya era una precursora, una rebelde, por decirlo, por llamarlo así, y donde ella estaba en plena búsqueda y conquista de derechos para la mujer. Y en la otra también podemos ver, bueno, su fecha de nacimiento y donde dice, nace una de las novelistas más importantes del siglo XIX. Yo los invito a que ustedes vayan recordando o anotando, digamos, con qué características van haciendo las descripciones, ya sean las publicaciones, las investigaciones o las revistas o estas fotos que fueron tomadas de las redes actualmente, ¿sí? ¿Puedo pasar? Bueno, Carolina Freire de James, también de 1844 al 1916. Su origen se destaca, fíjense, por la intelectual nacida en Tacna, de amplia cultura científica. Ahí podemos ver que ella viene de una familia, ¿sí? De terrateniente, de poder, digamos, y ya tiene su primer característica es destacada intelectual. Bueno, cuando ella fue periodista, ¿sí? Fíjense que ya del primer momento, de sus primeros años de infancia, ella escribía cuentos, diferentes tipos de narraciones. Así que ella ya su familia como que la acompañó, o sea, cuando digo su familia, en realidad estoy hablando de su padre, su figura paterna, porque las mujeres en esa época tenían dos referentes o dos personas importantes que le daban el ok, por decirlo así, o que afirmaban o desafirmaban lo que podían realizar. ¿Quiénes eran? Su padre y su marido. Como habrán visto también, sus nombres están siempre acompañados con el nombre o el apellido de su marido. Como anteriormente lo dije, en el siglo XIX, algo muy importante para la mujer era estar casada. Los matrimonios eran arreglados, o sea, ellas no decidían con quién casarse, sino el padre le asignaba, le elegía a su esposo, y ellas, bueno, aceptaban, pero a la vez estas mujeres no tenían tampoco cualquier marido, porque ellas no venían de cualquier círculo, ellas venían de familias de élite, familias de terratenientes, familias de empresarios, o sea, para el momento, las mujeres que podían acceder a la educación o a obtener un tipo de conocimiento más allá de lo que era maternar, limpiar la casa, estar en el hogar, eran mujeres, ¿sí?, que pertenecían a una élite, ¿sí? No a la clase baja, no a la clase obrera. Bueno, su producción se destacó en la lírica, en la romántica y en el teatro histórico como María de Bellido. También los invito nuevamente, miren cómo ella aparece en la primera foto con sus peinados, con su imprenta. Después, en la otra, fíjense, ahí lo que vemos son frases de diferentes textos que ellas llevan compartiendo. Nuestro feminismo es dulce y tranquilo, reivindica solo el derecho de pensar, de escribir y de trabajar. En esa época la mujer tenía la necesidad de que su voz llegue al Estado público. La única forma que encontraron estas primeras,
¿sí? ensayísticas, fue el periodismo y a través de las revistas y de los diarios que salían. Entonces, esa fue la forma que ellos encontraron para poder acceder a lo público, salir de lo privado, pero siempre trabajando los temas como la economía, los temas sociales, políticos, económicos, culturales, pero que nadie le asignaba el valor realmente de ese género, ¿sí? Del género ensayo, sino que lo denominaban artículos periodísticos, artículos de publicidad, ¿sí? Y acá vengo con esta escritora que es mi favorita, digamos. Es Clorinda Amato de Turner, ¿sí? Ella nació en Cusco en 1852 al 1909, y acá lo que podemos ver con las dos escritoras anteriores y son, fíjense, de décadas diferentes, ¿sí? Esa es otra característica de las escritoras peruanas del género ensayo, del género ensayo feminista, ¿sí? Donde la escritura femenina puede, ¿sí? Compartir o vincularse de década en década, de hacer una transición en diferentes momentos donde la mujer se vuelve a reencontrar, ¿sí? Porque ella es de otra época, después de las dos anteriores, pero que sigue escribiendo, luchando por los mismos valores, buscando el reconocimiento de la mujer, buscando sobre todo y haciendo la defensa a todo lo más vulnerable de la época. Ella era una gran defensora de los pueblos indígenas, ¿sí? Luchaba porque el indígena tenga su reconocimiento, porque tenga su tierra, porque sea reconocido como y tenga el valor de hombre, decía ella, ¿sí? Pero, ojo acá, no era que se refería al valor de hombre, varón, sino al hombre, al ser humano en sí. Bueno, un periodista escribió como dice allá arriba, su máxima obra, bueno, fue Ave sin nido. Ahí ella cuenta, hace la defensa, como dije anteriormente, de todo el pueblo indigenista. Y también su periodismo, porque fue periodista, estaba dirigido, sí, escribió y dirigió en el diario El Perú Ilustrado, y también fundó la imprenta equitativa en la década de finales del 70, principio del 80. En esta década, en finales del 70, principio de los 80, comienzan a desaparecer, digamos, a desaparecer todos los ensayos, ¿sí? Porque ellos pasan por la Guerra del Pacífico, lo cual genera de nuevo una inestabilidad económica, social, cultural, donde estas escritoras lo que hacen es acompañar, digamos, y sostener algunos espacios dentro del Perú. Estas escritoras dejan de lado esto de las publicaciones, de participar en las tertulias, para acompañar y convertirse en enfermeras, periodistas de guerra. Después designaban sus casas para que funcionen como hospitales. También trabajaban para poder llevar o ayudar a lo que es la economía y sostener la guerra en sí, ¿sí? Acompañar a los soldados. Y Clorinda, también los invito a ver esa imagen donde se la ve en tres momentos, ¿sí?
en su adolescencia, en su edad adulta y después cuando ella ya queda viuda, porque ella queda viuda y ahí es donde ella puede comenzar a viajar y a conocer, el fragmento que le leí, a conocer diferentes lugares. Acá la describen como una escritora que cambió la historia de la literatura peruana, Lorinda. Ella está denominada como la primer escritora de revistas ensayísticas femeninas. Por eso se la denomina la primer, la que cambió la historia de la escritura. También bueno, como dije anteriormente, el Perú se vio atravesado y esta escritora se vio atravesada por todo lo que es la historia entre 1877 y 1887, ¿sí? Ahí es donde se va como a estar en crisis lo que es la escritura, pero luego la vuelven a retomar, las escritoras vuelven a unirse, ¿sí? Y seguir luchando, y sobre todo era lo fundamental, que ella estaba sesgada en esto de trabajar por los derechos de la mujer, por el voto femenino, por tener esa voz cuando decimos tener esa voz, era tener presencia en lo público, ser partícipe de los diarios, de las revistas, ser parte de la política. Tengo otra. ¿Puedo bajar? Bueno, y acá le quiero invitar, ¿sí? A ver, digamos, esta evolución donde lo que hice fue tomar las características de las escritoras y también ponerlas en juego con la IA, ¿sí? Con la inteligencia artificial. Porque si bien nosotros estamos trabajando con el siglo XIX, tenemos que trabajar con metodología, con teoría, con todos esos elementos, ¿sí? Que nos va proporcionando Internet. Entonces lo que yo hice fue cargar las características fundamentales de la época de estas escritoras, donde, fíjense que primero se da el debate público, porque era lo que ellas necesitaban. Ese debate público solamente le iba a obtener otros logros, ¿sí? La educación, el sufragio, los derechos civiles, y después en la tercera encontramos un título que dice una literatura comprometida, porque tenemos que saber que como mujeres es muy difícil, ¿sí? Abordar, hasta el día de hoy es muy difícil abordar ciertos espacios, pertenecer a ciertos espacios. Entonces lo que debemos hacer es trabajar, buscar la forma de ir conquistando, ¿sí? Los espacios que aún nos faltan conquistar. Yo diría, bueno, me gusta mucho la palabra conquistar, pero también podría decir ocupar, y no de cualquier forma, sino teniendo una voz o una participación activa, ¿sí? Las mujeres siendo parte de un círculo, ya sea de escritura, de lectura, pero con una voz activa. Entonces, estas obras, las obras que escriben estas autoras, son obras donde nos permiten reflexionar como sociedad, como mujer, como varón, y a la vez nos invitan, siempre toda obra literaria nos invita a conocer el contexto histórico. Bueno, esta es la primera parte.
¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, antes que nada te queremos agradecer por ofrecernos realmente una enriquecedora exposición sobre estas escritoras que han dejado un legado tan grande: Juana María Gorriti, Carolina Freire, Mercedes Cabello, en el contexto del siglo XIX. Bueno, yo quiero arrancar realmente las preguntas, ya que tú habías mencionado que fueron muchas de ellas precursoras de la corriente literaria del naturalismo. Me pregunto si en ese contexto se pudiera decir burgués en el que estaban todavía instaladas. Enfatizaste varias veces que venían de contextos de funcionarios con cierto estatus. Si realmente esa observación de la mujer lograba desencarnadamente observar objetivamente la realidad como es propio de una corriente como el naturalismo. Ellas sí se permitían el análisis de lo que era la realidad en ese momento, porque en sus diferentes escritos podemos leer, ¿sí? Esta voz de manifestación, de reclamo, si bien ellas veían la necesidad, ¿sí?, por la cual estaba pasando la sociedad, ellas lo manifestaban, pero no quiere decir que ellas la veían en carne propia, ¿sí? Ellas trabajaban para la nueva conquista, para que se pueda superar, ojo, pero sí también pasaba, porque ellas, si bien las tres escritoras manejaban dos lenguajes, o sea, dos lenguas, ¿sí? Una hablaba quechua, la otra hablaba también quechua, o sea, ellas eran bilingües, ¿sí? O sea, tenían otros aportes, pero siempre por su estatus, o sea, tenían su voz, necesitaban equilibrarse, necesitaban, por ejemplo, tener la decisión de poder adquirir bienes, que eso no lo tenían la necesidad de poder elegir ciertos accesos a qué participar, a qué no, y no lo podían porque estaban determinadas por la autoridad del marido o por la autoridad de su padre. Si respondo a tu pregunta. Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a abrir el sector de preguntas. Es muy importante también este espacio, ya que tenemos el lujo, la presencia de la maestra que ha investigado sobre estos temas y nos nutre cualquier reflexión que ella nos pueda también explicar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Adelante, maestra. Profesor, el contexto en que se desarrolla la forma de pensar y eso lleva a la práctica de estas mujeres, se maneja datos de que han aprendido de una fuente externa o en definitiva fueron así originales en el sentido de su pensamiento en la búsqueda de la emancipación. La consulta es si a quienes le han leído de otro, puede ser de Europa o de otro lugar, a otras mujeres con esa misma línea de pensamiento, o es una forma natural que nació en ese contexto y se desarrolla a través de la literatura. Bueno, según
las teóricas Arena, Villalba, Villar y también Luis Prat, ellas decían que era posible llegar al conocimiento o conocer los escritos de estas escritoras por medio de dos características, ¿sí? Uno, la prensa limeña y su base, como comenté anteriormente, las veladas literarias, ¿sí? Estos teóricos al que yo los estudié no mencionaban si ellas sí decían que tuvieran educación, que pudieran acceder a todo eso, y en lo que es del siglo XIX existía una educación, pero existía una educación para varones. Así que ellos probablemente hayan obtenido su educación por medio de su padre, quien era, o de su madre, quien era la encargada de guiarlas, pero estos teóricos no hacen referencia, digamos, específicamente si ellas leían a otras. No dicen, son discípulas de... No hay registro en estos teóricos que yo leí, digamos, que yo investigué. Pero por supuesto que sí, a alguien habrán leído, de alguien retomaron o tomaron esa información para poder generar, para poder crear sus ensayos, ¿sí? Sus ensayos feministas y también sus imprentas, sus escritos, sus publicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Me voy a dirigir a los estudiantes. Aquí. Y después a Flor. Buenas, muchísimas gracias. Yo quería preguntar, por ejemplo, qué clase de consecuencias tuvieron estas mujeres al exponer sus ideas por medio de sus ensayos y a través de todo lo que hicieron. Bueno, primero y principal, ellas buscaban, sí, ser reconocidas por la sociedad, obtener una voz y obviamente que las consecuencias fueron muchas porque al trabajar, al buscar pertenecer a un círculo, ¿sí? Eran como el tiempo actual, ¿sí? Nosotras como mujeres no solamente tenemos la libertad de hablar, sino debemos poner el cuerpo, el conocimiento, y ellas eran parte de esa sociedad trabajando, ¿sí? Y estando en presencia. Esto de acompañar en la guerra, ¿sí? De estar presente en diferentes situaciones sociales, pero al pertenecer, ¿sí? A una familia, como dije, ellos eran de la élite, o sea, no estaban tan expuestas a que les sucedan cosas o tener, puedo poner una palabra, un término actual, discriminación. Eso como que se da, pero en este análisis lo que tratamos de reconocer no es a ver las consecuencias, sino a ver cómo la mujer pudo tomar voz, cómo pudo entrar en esto que era solamente para varones, porque los ensayos periodísticos eran solamente escritos por varones, las revistas eran escritas por varones, los periódicos eran. Entonces ellas lo que buscaban era ser parte o ser, estar dentro de ese círculo y obtener derechos para las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? Acá, ahí. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Quería saber un poco si estas mujeres en algún momento infringieron algo y fueron un poquito más hacia una escritura erótica, o siempre se mantuvo ese hecho de que estuviesen en un perfil así más bien bajo.
Bueno, me encantó tu pregunta, la verdad que es espectacular para romper el hielo, para lo que se viene, así que... No, estas escritoras son reconocidas por esto de la búsqueda de la verdad, del reconocimiento, de una sociedad que pueda reconocer, digamos, al género. O sea, no tienen registros hasta el momento, ¿sí? Recordemos que la literatura, además feminista, constantemente está en auge, en búsqueda, en investigación. Hasta el momento no hay registros de una literatura erótica de estas escritoras, ¿sí? Ellas son conocidas por una escritura de búsqueda de la verdad, del valor, del honor, ¿sí? De esa... me sale la palabra, de ese reconocimiento, de esa lucha militar, me sale, pero no es sino una lucha política, cultural. Ahí está una lucha política, cultural, social, pero hasta el momento de estas escritoras no se conoce ninguna teoría, ninguna escritura erótica, por el momento. Bien, unos minutos nada más. Bueno, los invito a que se cambien de lugar, que los profesores integren el círculo, tiene que ser 1 o 2 alumnos nada más. Que los profesores no pueden hacer grupo con los profesores, acá la hora no hagan trampa. Sí, para romper, digamos, a ver, los profesores la unen y que busquen a los alumnos. 1 o 2 integrantes nada más. Bueno, la idea es que ustedes lean, profesora Natalia Trevisan, usted la puede por ahí, se tiene que mostrar. Está conmigo, Está conmigo acá. Si quieren hacer, ¿qué hacer? Por eso Profesora Maya, por favor, busque su ayuda. Bueno, digo de nuevo la consigna. La idea es que se agrupen entre 2 personas nada más, porque es recorta la actividad, es como para hacer algo rapidito. 2 personas, un alumno, un profesor, si es que están, un alumno y un profesor. El profesor Winkler tiene que buscar una alumna, o la alumna tiene que venir acá. ¿Qué? Una alumna para el profesor de inglés de acá. La profesora Virginia, el profesor... El no invitado, el señor contador. Allá el señor contador Volati también con algún otro alumno. Todos los que están en el auditorio. A ver, ¿a dónde está otra alumna? Por allá, una alumna allá. Acá también otro profesor, acá. Bueno, otro que está en el auditor también, alguien que lo acompañe acá a reflexionar. Una de las chicas o chicos, acá está libre. ¿Cómo se llama? El señor Pablo está libre. El profesor. No, pero sin acompañamiento de trabajo. A ver, ¿qué más? Acá, una de esas 3 chicas con el profesor acá. La idea de esto es un taller acá, el señor Pablo y el señor... ¿cómo es? El señor Rafael. Sí, el señor Fabricio está solo allá, así que necesita un acompañante. Alguien que trabaja. Acá los 2 profesores están solos, 2 estudiantes, la profesora Karen está sola. Acá la profesora Karen dice no se puede acompañar. Una alumna. Ustedes
les digo algo, esto es un taller literario que no es exclusivamente para los estudiantes. Todos los participantes que están aquí tienen que participar porque ya escucharon la charla y ahora viene la parte del taller. Entonces, por más que sean invitados, como las tres chicas, ¿también tienen sus papelitos? Tienen papelitos. Allá, bien. Bueno, lo que debemos hacer es, ahora estamos agrupados, ¿sí? ¿Allá qué pasó? Bien. Bueno, ahora... Ahora que todos están agrupados y que todos tienen la actividad, esta es la parte práctica del taller. Todos tienen un papel donde tienen una frase, ¿sí? Un fragmento de las diferentes escritoras. Lo que yo voy a, y a la vez tienen otro papelito. Tienen que tener uno nada más. Uno solo es el válido. A ver, ¿quién tiene este grande? ¿Alguien tiene grande? No se copian acá entre Maya y Karen de Llamea. Bueno, a la vez tienen un papel en blanco. Bien, tienen que leer la frase, el fragmento que está escrito, y luego tienen que conversar con su compañero y determinar en una, dos o tres palabras, de acuerdo al tamaño del papel, qué le genera la frase o a qué hace referencia, qué creen ustedes que le está diciendo la frase. Tienen que escribirlo. 2 minutos. Y después vamos a compartir uno solo que dice, tiene que escribir una. Lo que tienen este papel, miren, vieron que tiene diferentes tamaños de papel. Vieron que tiene diferentes tamaños de papel. Bueno, el que tiene este papel no puede escribir una palabra nada más. ¿Sí? Tiene que tratar de escribir 2 o 3. Algunos tienen este papel. Las palabras van de acuerdo. Las palabras. 2 minutos y debemos trabajar. Las palabras van de acuerdo al tamaño del papel. ¿Sí? Las palabras van de acuerdo al tamaño del papel. ¿Puede comenzar?
Bueno, unos minutos nomás, entonces vamos terminando porque ya está. Bueno, a ver, quiero que me cuenten a ver qué les generó la lectura. A ver, quiero escuchar al profe Hugo acá, que rompa el hielo porque me encanta. Este es mi profesor preferido de toda la carrera. No está Lucía, así que puedo decir eso. La mujer ilustrada es el verdadero termómetro del progreso. Sí, absolutamente feminista. Pero. Y parece más un anhelo que una confesión. Sí. Por lo menos en nuestra perspectiva. Bueno, pero ¿qué palabra utilizaron ustedes para interpretación, para definir eso? ¿Con qué frase trabajaron? Para mí, no, no, pero ¿con cuál trabajaron? ¿Con los dos? Ah, sí. Muy creativo. Ah, muy bien. Eso para mí. Sí, pero la palabra sería como anhelo. Anhelo, bien. Pero ella que escribió ahí, eso es lo que vale, lo que escribieron es la palabra, es lo que sería el resultado de su interpretación. ¿Puedo leerlo? Sí, por supuesto. Era preciso ver de cerca a aquellas desheredadas criaturas y escuchar de sus labios, en su expresivo idioma, el relato de su actualidad, para explicarse la simpatía que brota sin sentirlo en los corazones nobles. Para mí es una hermosa manera de decir o de empatía con el otro. Esa puede ser la pregunta que vos me hiciste. Esta pregunta, ¿de qué lugar, desde dónde estaban denunciando esas mujeres? ¿De qué lugar? Para mí es fuera de esa sociedad, ellas estaban, como vos decís, ese término, fuera de foco, o sea, ellas irrumpieron en el momento social, digamos, en ese momento donde todo pasaba por lo masculino, por los varones, pero ellas irrumpieron, sí, ellas estaban. ¿Y a vos por qué te gusta Alfonsina? Y me gustó porque es sincera. Vamos a escuchar a la compañera porque estamos en hora y de eso podemos cerrar el taller. Nosotras también trabajamos con las dos frases. Acuérdate, hija, que la faena de la vida es de lucha y que la sepultura del bien la acaba la ignorancia. El triunfo consiste en no dejarse enterrar. Y la otra dice, mujeres, ilustraos,
aspirar a la gloria cuyo resplandor es tan vívido que puede iluminar siglos, generaciones y mundos sin aquel brillo efímero del oro. Y a nosotros nos vamos como varias. Primero. Porque entonces la diferencia de tamaños de papeles, sí, estaban pensados para que cada fragmento, cada frase, cada escrito pueda terminarse por una palabra, por dos, ¿sí? Para que ustedes puedan interpretarla o puedan definirla, digamos, a ver qué les generó esto, ¿sí? Esto que se compartió, lo que muestra son esas necesidades, como decía la profesora hoy, esa necesidad de búsqueda de reconocimiento, esa búsqueda de ser parte, de demostrar que están desencajadas, pero como mujeres tienen la necesidad de ser reconocida, de ser parte, de dar la fortaleza a otras para que puedan seguir luchando. ¿Sí? Bueno, las primeras dos palabras, dijo Adriana, lucha, resistencia, y yo agregaría educación, podríamos decir conocimiento, ¿no? Porque dice cada una y el otro habla de la ignorancia, y eso no se nos explica. Entonces la lucha y la resistencia a través de la educación, el conocimiento, que da brillo, luz frente a la ignorancia. Bien, gracias. Y bueno, Vamos a cerrar el país. ¿O quieren una más? Allá, acá. Pero dos más entonces porque. Sí, porque allá. ¿Coincidieron el nombre? No, el profesor Mauricio quiere que diga la frase que nos tocó a nosotros, ¿no? Y dice: la mujer ilustrada es el verdadero termómetro del progreso de una nación, y la palabra con la que quedamos fue instintivamente, porque no solamente habla de una mujer, de una raza, de una nación, de una etnia, sino que tiene que ser de las mujeres sin importar su condición y sin importar su origen, especialmente en una América Latina en la que todos somos un crisol de personas y de culturas, y que toda mujer tiene valor. Vamos a volar. A mí me tocó la misma frase que dice la mujer, la verdadero termómetro del progreso de una nación. Yo esto lo veo más como una tensión, ¿verdad?, que genera la mujer en la sociedad, a buscar ese progreso. Entonces, eso, ¿verdad? O sea, tensión es la palabra que yo vi en esta frase, ¿verdad? Que es lo que justamente la mujer busca reivindicarse, ¿verdad?, y progresar, y eso para la sociedad no es muy normal que digamos, ¿verdad? Y es una realidad que hoy en día se vive mucho. Entonces, es como que busca una realidad esta frase. Y bueno, eso. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, profesor, no te acuerdas. La misma frase justamente es: mujeres, ilustrados, aspirar a la gloria, cuyo resplandor es tan vívido que puede iluminar siglos, generaciones y mundos sin aquel brillo primero del oro. Es el profesor que quería. Bueno, esta frase me logró desencadenar al profesor en liberar, porque como las mujeres han sido oprimidas de tanto tiempo, el liberarse para lograr utilizar su potencial y poder lograr sus sueños, sus objetivos que durante tantísimo tiempo ha sido en las sombras, y que incluso una frase que dice: que el brillo primero, o sea, sus sueños, sus esperanzas es más potente incluso que el capitalismo, que las riquezas que están efímero y que al final no valen nada en comparación con la libertad. Gracias.
La mujer ilustrada es el verdadero termómetro del progreso de una nación. A mí me sugiere esto un poquito Simone de Beauvoir, cuando se refiere en el segundo sexo a la alteridad. Entonces, esto es una manera no solamente de desear una equidad, sino también buscar en algún punto una justicia social. Es decir, ellas estuvieron siendo como unas precursoras que quizás no tuvieron todas las libertades, pero instituyeron algo, dejaron un mojón, y eso dio lugar en su momento a instituir una suerte, una justicia social, que no estaba todavía, pero estuvieron poniendo ellas el mojón. Una conquista de derechos, todavía no fueron dueñas de esos derechos, pero disfrazaron el título de lo que estaban haciendo y de esa manera estuvieron ingresando por una grieta, que es lo importante acá. Y hablando acá con mi profesora, también descubrimos que empezaron a jugar con los reflejos. Este reflejo, ser una suerte de espejo y decir, mírense acá nos podemos ver también en este retrato donde son muchos varones, y lo loco de todo esto es que esto sigue sucediendo. Entonces, bienvenida a la ponencia y felicidades. Nuestra frase fue: si cometimos el pecado de mezclarnos en política, fue por el derecho que existe de pensar y de expresar el pensamiento. Y la palabra con la que nos quedamos es culpa, porque a pesar de que quieren demostrar que sí están intentando llegar a algún progreso, siguen sintiendo la culpa que toda la sociedad les va cargando. Y antes de los agradecimientos finales, vamos a pasarle la palabra a la profesora para que pueda sintetizar y concluir este enriquecedor taller. Bueno, primero contarles que los fragmentos son del libro Ave sin nido de Florinda Mato, así que todos pueden ir a leer ese libro, esa obra espectacular. Los invito, las invito. Y bueno, espero de que mi ponencia haya generado algo, una emocionalidad, un desacierto, que los haya motivado a leerlas, a estas escritoras, o a leer lo que es la literatura femenina. Y muy agradecida a la universidad, gracias a usted, gracias profesora Tilda, gracias a los y las estudiantes, por sobre todo, por escucharnos, gracias a mi colega presente. Y bueno, la verdad que es un placer estar acá, y gracias a todos quienes no sean estudiantes, son de la casa, pero que vinieron como público oyente, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora. Realmente nos sentimos muy a gusto con esta dinámica y aprendimos muchísimo. Nos quedó el deseo de seguir investigando sobre estas escritoras precursoras de tan importante legado también para la literatura hispanoamericana. Muchísimas gracias, profesora, en nombre de nuestra casa de estudios. Voy a dar la palabra a la profesora Susana para que dé un agradecimiento especial. Como para terminar, agradecer a la profesora. Fue magistral tu ponencia y también enriquecedora. Nada, agradecerte y agradecerte también a los profesores que están aquí, que han venido, nos visitaron. Estamos muy felices de que estén con nosotros. Muchas gracias. Vamos a entregar el certificado a la profesora. La profesora Silvia Elizabeth Acosta. La profesora
la profesora Susana Adriana García. Bueno, disculpen, me gustaría que la profesora Maya nos haga una invitación antes de pasar al brindis. ¿Ok? Bueno, es una invitación para los estudiantes. Este año se hace el 18º Encuentro Nacional de Estudiantes de Letras del país, de Argentina, y tenemos el honor de que sea nuestra universidad. Esto va a ser el 20, 21 y 22 de noviembre, así que están invitadas e invitados a participar, y tenemos el compromiso también de ayudar a gestionar y conseguir lugares para poder parar. Así que, bueno, quienes quieran venir, invitadísimos, les esperamos. Sí, pueden participar con ponencias, trabajos, hasta el 31 de agosto pueden mandar los resúmenes o pueden ir a compartir. Muchísimas gracias, Maya. En invitación, sí, en Instagram pueden encontrar toda esta información. Esta es la Facultad de Humanidades, carrera del Departamento de Letras. Es una oportunidad única. Muchos de ustedes han hecho investigaciones. Ayer también estaban presentando lo de George Supremo. Así que tienen la posibilidad de presentar en los siguientes ejes temáticos: lingüística, literatura contemporánea, literatura clásica y didáctica. Así que todos tienen la posibilidad. Chicos, anótense, queda 3 horas y media acá manejando, así que se pueden ir. Y además de eso, vamos a ver la cuestión también de dónde podemos alojarnos o alojarse en ellos, para algo de alguna residencia universitaria. Sería fantástico para que entonces vamos a gestionar nosotros también desde el momento que ellos se acerquen a venir. A todos invitados a alumnos de letras. Es un espacio muy importante porque van a estar todos los estudiantes de letras del país, de Argentina. Imagínense, ustedes van a poder aprender mucho también. Bueno, eso era, y muchas gracias a la UNE, gracias a la Facultad de Humanidades y todas las autoridades que están acá, el doctor Hugo, el doctor Fernández y la señora Maya y todos, creo que la directora Natalia, y a todos los docentes de la UNE que nos acompañan. Muchísimas gracias, un aplauso fuerte. Tuvo que pasar más o menos la odisea, por la película y la obra. Bueno, gracias por todo, y ahora pasamos al primer.